Capítulo 12. De lo que contó un cabrero a los que estaban con Don Quijote. Estando en esto, llegó otro mozo de los que les traían de la aldea el bastimento, y dijo: ¿Sabéis lo que pasa en el lugar, compañeros? ¿Cómo lo podemos saber? Respondió uno de ellos. Pues sabed que murió esta mañana aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza que se anda en hábito de pastora por esos andurreales. ¿Por Marcela dirás? Por esa digo. Y es lo bueno que mandó en su testamento que le enterrasen en el campo, al pie de la peña donde está la fuente del Alcornoque, porque según es fama, aquel lugar es a donde él la vio la vez primera, y sobre esto anda el pueblo alborotado. Y mañana le vienen a enterrar con gran pompa a donde tengo dicho, y tengo para mí que ha de ser cosa muy de ver. Don Quijote rogó a Pedro le dijese qué muerto era aquel y qué pastora aquella, a lo cual Pedro respondió que el muerto era un hijodalgo rico, vecino de un lugar que estaba en aquellas sierras, el cual había sido estudiante muchos años en Salamanca, al cabo de los cuales había vuelto a su lugar con opinión de muy sabio y muy leído. Principalmente decían que sabía la ciencia de las estrellas y de lo que pasan allá en el cielo, porque puntualmente nos decía el cris del sol y de la luna. Eclipse se llama, amigo, que no cris, el escurecerse esos dos luminares mayores, dijo Don Quijote. Mas Pedro, no reparando en niñerías, prosiguió su cuento diciendo: Ansí mesmo adivinaba cuándo había de ser el año abundante o estil. Estéril queréis decir, amigo. Estéril o estil, que todo se sale allá. Y digo que con esto que decía, se hicieron su padre y sus amigos muy ricos, porque hacían lo que él les aconsejaba, diciéndoles: sembrad este año cebada, no trigo. En este podéis sembrar garbanzos y no cebada. El que viene será de guilla de aceite. Los 3 siguientes no se cogerá gota. Esa ciencia se llama astrología. No sé yo cómo se llama, mas sé que todo esto sabía y aún más. Finalmente no pasaron muchos meses después que vino de Salamanca, cuando un día remaneció vestido de pastor, habiéndose quitado los hábitos largos que como escolar traía. Ya en este tiempo era muerto el padre de nuestro Grisóstomo, y él quedó heredado en mucha cantidad de hacienda, ansí en muebles como en raíces, y en no pequeña cantidad de ganado y gran cantidad de dineros, y en verdad que todo lo merecía, que era buen compañero y caritativo y amigo de los buenos, y tenía una cara como una bendición. Después se vino a entender que el haberse mudado de traje había sido por andarse por esos despoblados en pos de aquella pastora Marcela, que nuestro zagal nombró denantes, de la cual se había enamorado el pobre difunto de Grisóstomo. Y quiero os decir agora, porque es bien que lo sepáis, quién es esta rapaza. Quizá, y aun sin quizá, no habréis oído semejante cosa en todos los días de vuestra vida, aunque viváis más años que sarna. Decid zarra, replicó Don Quijote, no pudiendo sufrir el trocar de los vocablos del cabrero. Harto vive la sarna, y si es señor, que me habéis de andar zahiriendo a cada paso los vocablos, no acabaremos en un año. Perdonad, amigo, que por haber tanta diferencia de sarna a zarra os lo dije, pero vos respondisteis muy bien, porque vive más sarna que zarra. Y proseguid en vuestra historia, que no os replicaré más en nada. Digo pues, señor mío de mi alma, que en nuestra aldea hubo un labrador aún más rico que el padre de Grisóstomo, el cual se llama Guillermo, y al cual dio Dios, amén de las muchas y grandes riquezas, una hija de cuyo parto murió su madre, que fue la más honrada mujer que hubo en todos estos contornos. No parece sino que ahora la veo con aquella cara que del un cabo tenía el sol y del otro la luna, y sobre todo hacendosa y amiga de los pobres, por lo que creo que debe de estar su ánima a la hora de agora gozando de Dios en el otro mundo. De pesar de la muerte de tan buena mujer murió su marido Guillermo, dejando a su hija Marcela, muchacha y rica, en poder de un tío. Creció la niña con tanta belleza que nos hacía acordar de la de su madre, que la tuvo muy grande. Y así fue que cuando llegó a edad de 14 a 15 años, nadie la miraba que no bendecía a Dios, que tan hermosa la había criado, y los más quedaban enamorados y perdidos por ella.
Guardábala su tío con mucho recato y mucho encerramiento, pero con todo esto, la fama de su mucha hermosura se extendió de manera que, así por ella como por sus muchas riquezas, no solamente de los de nuestro pueblo, sino de los de muchas leguas a la redonda, y de los mejores de ellos, era rogado su tío se la diese por mujer. Mas él, que a las derechas es buen cristiano, no quiso hacerlo sin su consentimiento, y aunque le decía las calidades de cada uno de los muchos que por mujer la pedían, jamás ella respondió otra cosa sino que por entonces no quería casarse, y que por ser tan muchacha no se sentía hábil para poder llevar la carga del matrimonio. Con estas que daba, al parecer justas excusas, dejaba el tío de importunarla, y esperaba a que entrase algo más en edad, y ella supiese escoger compañía a su gusto, porque decía él, y decía muy bien, que no habían de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad. Pero hételo aquí, cuando no me cato, que remanece un día la melindrosa Marcela hecha pastora, y sin ser parte su tío ni todos los del pueblo, deben irse al campo con las demás zagalas del lugar y guardar su mesmo ganado. Y así como ella salió en público y su hermosura se vio al descubierto, no sabré decir cuántos ricos mancebos, hidalgos y labradores la andan requebrando por esos campos, uno de los cuales fue nuestro difunto, del cual decían que la dejaba de querer y la adoraba. Y no se piense que porque Marcela se puso en aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco recogimiento, ha dado indicio que venga en menoscabo de su honestidad y recato. Antes es tanta y tal la vigilancia con que mira por su honra, que de cuantos la sirven y solicitan, ninguno se ha alabado ni se podrá alabar que le haya dado alguna pequeña esperanza de alcanzar su deseo, que puesto que no huye ni esquiva la compañía y conversación de los pastores, y los trata cortés y amigablemente, en llegando a descubrirle su intención, aunque sea tan justa y santa como la del matrimonio, los arroja de sí como con un trabuco. Y con esta manera hace más daño en esta tierra como si por ella entrara la pestilencia, porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones a servirla y amarla, pero su desdén y desengaño los conduce a términos de desesperarse, y así no saben qué decirle, sino llamarla a voces cruel y desagradecida, con otros títulos a este semejantes. Y si aquí estuviésedes, señor, algún día, veríades resonar estas sierras y valles con los lamentos de los desengañados que la siguen. No está muy lejos de aquí un sitio donde hay casi 2 docenas de altas hayas, y no hay ninguna que en su lisa corteza no tenga grabado el nombre de Marcela, y encima de alguna una corona grabada, como si dijera su amante que Marcela la lleva y la merece de toda la hermosura humana. Aquí suspira un pastor, allí se queja otro, acullá se oyen amorosas canciones, acá desesperadas endechas. Cuál hay que pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina o peñasco, y allí, sin plegar los llorosos ojos, embebecido y transportado en sus pensamientos, le halló el sol a la mañana. Y cuál hay que, sin dar tregua a sus suspiros, tendido envía sus quejas al piadoso cielo, y de este y de aquel y de aquellos y de estos, libre y desenfadadamente triunfa la hermosa Marcela, y todos estamos esperando en qué ha de parar su altivez, y quién ha de ser el dichoso que ha de venir a domeñar condición tan terrible y gozar de hermosura tan extremada. Por ser todo lo que he contado tan averiguada verdad, me doy a entender que también lo es la que nuestro zagal dijo de la causa de la muerte de Grisóstomo, y así os aconsejo, señor, que no dejéis de hallaros mañana a su entierro, que será muy de ver, porque Grisóstomo tiene muchos amigos y no está de este lugar aquel donde manda enterrarse media legua. En cuidado me lo tengo, y agradezcoos el gusto que me habéis dado con la narración de tan sabroso cuento. Oh, aún no sé yo la mitad de los casos sucedidos a los amantes de Marcela, y por agora bien será que os vais a dormir debajo de techado, porque el sereno os podría dañar la herida, puesto que está la medicina que se os ha puesto, que no hay que temer de contrario accidente. Sancho Panza, que ya daba al diablo el tanto hablar del cabrero, solicitó que su amo se entrase a dormir en la choza de Pedro. Hízolo así, y todo lo más de la noche se le pasó en memorias de su señora Dulcinea, a imitación de los amantes de Marcela. Sancho Panza se acomodó entre Rocinante y su jumento, y durmió no como enamorado desfavorecido, sino como hombre molido a coces.